Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar los sexenios presidenciales y su análisis económico en la materia de macroeconomía dinámica en la licenciatura de Economía, el grupo 5E. Vamos a comenzar con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Él tuvo un mandato del 1 de diciembre de 1982 a 1988. Nació en Colima el 12 de diciembre de 1934 y falleció en la Ciudad de México el 1 de abril del 2012. Él llegó a la presidencia gracias al Partido Revolucionario Institucional. El plan de desarrollo es resultado de la voluntad política del Estado y producto de un gran esfuerzo de la participación social. Este tiene tres estructuras: reorientación económica, describir los lineamientos del gasto público vinculados en las formas de participación social con el fin de promover la economía de las exportaciones, modificar la política agraria y garantizar la estabilidad. La reordenación económica, abatir la inflación y la inestabilidad cambiaria, proteger el empleo, la planta productiva y el consumo básico, recuperar el dinamismo del crecimiento sobre bases diferentes, y la política económica en macroeconómico en el manejo de la política de gasto público. En cuanto a la estrategia económica y social, esta se basaba en la reordenación y búsqueda desde el inicio para acortar el periodo de contratación y promover una recuperación sostenida de la actividad. El cambio estructural se trata de reorientarla y restablecerla los equilibrios fundamentales que han sido afectados por el proceso de industrialización y urbanización. Crear equilibrios que no han podido actualizarse por retrasos no superados, por la desigualdad social y la falta de ahorro interno. Ok, la economía y logros financieros durante este sexenio fue que el 9 de enero de 1983 se creó el Grupo de Contadora. Este tenía la finalidad de fomentar las negociaciones con ideales pacíficos y eficaces. También logró privatizar una gran cantidad de empresas estatales. Y en 1981 la sobreoferta de petróleo a nivel internacional propició que los precios comenzaran a bajar. Escasez de divisas, que se caracteriza por la falta de ahorro interno, baja competitividad de la mayoría de los productos nacionales, la ausencia de canales de comercialización externa, la sobrevaluación del peso y el comportamiento proteccionista de economías desarrolladas. En cuanto a los tratados que se hicieron en este sexenio, fue que el Consejo Económico sugirió a Reagan utilizar el acuerdo marco bilateral como mecanismo para gestionar la relación de comercio e inversión, acuerdo firmado en noviembre de 1986. En el siguiente sexenio vamos a hablar de Carlos Salinas de Gortari. Su gobernatura fue de 1988 a 1994. Su sexenio significó la entrada total de México en la globalización y la apertura comercial, la reducción del Estado y una serie de reformas importantes como la del artículo 27 constitucional. Crisis económicas, sociales y financieras. El primero fue Fobaproa y rescate bancario, privatizaciones, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y reforma agraria, el error de diciembre y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En cuanto al nivel de precios, el PIB mexicano creció en un primer
cuatrienio de la administración de Salinas en un promedio anual de 3.2%. En 1993 la tasa marcó solo el 0.4%, en parte debido a la actuación del gobierno para impedir el recalentamiento de la economía, pero en 1994 recuperó la pauta anterior. Por lo tanto, en las exportaciones e importaciones, en 1987, como parte del programa macroeconómico para reducir la inflación, la tarifa máxima se redujo a 20% y terminó así la etapa de la apertura unilateral y comenzó una estrategia de negociaciones bilaterales y multilaterales. La hiperinflación durante su sexenio no se considera que hubiera inflación, pero sin embargo, desde el primer año del gobierno salinista, la inflación bajó y no llegó a los niveles el último año de la administración de la Madrid del 52% en 1988 hasta que en 1993 fue del 8% y en 1994 llegó hasta el 7%. En los tratados, Salinas inauguró un nuevo concepto de crecimiento económico nacional que orientaba la producción hacia afuera, que era la exportación, provocando el deterioro de la industrialización. En la liberación comercial, en el desarme arancelario a gran escala. En la Cámara de Diputados, ellos fueron los que aprobaron el FOBAPROA, que fue un fondo bancario de protección al ahorro, en 1990. Este tenía la finalidad de enfrentar posibles problemas financieros. Con esta acción se generaba un fondo de contingencia para proveer de liquidez a los bancos y asumir la cartera vencida ante el incumplimiento de deudores y retiro masivo de depósitos. Pero terminó beneficiando a empresas cercanas al régimen. Se calcula que el 55% de la deuda cubierta por este fondo estuvo destinada a empresarios y banqueros. La deuda privada generada por los bancos pasó a ser pública y hasta el día de hoy se sigue pagando con los impuestos de los mexicanos. En cuanto al Producto Interno Bruto del periodo de Guattari, podemos observar que el PIB constante era de 1.311.66. El crecimiento de este sexenio se dio en un 25.87%, con una tasa promedio anual de 3.91%, y este crecimiento en per cápita fue del 12.42%. En los empleos, se crearon en el sector formal de la economía 1.77 millones de empleos. Salinas abrió la economía del país y dio paso a las grandes empresas que trajeron capitales, nuevas tecnologías y fuentes de trabajo. Salinas también concretó la firma del Tratado de Libre Comercio y hasta fines de 1993. En la inflación, el nombramiento de Salinas de Gortari como candidato a la presidencia de México en 1987 se dio a la par de una caída de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y una inflación de hasta el 160%. Aquí en esta tabla podemos ver que la inflación durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue, en 1994 fue del 141.99%. El valor del dólar durante ese periodo fue de 3.49, su devaluación fue de 50.08%, el salario mínimo final llegó a 16.34 y su variación porcentual fue de 89.12%. Más o menos del poder de compra llegó a tener un índice negativo del 21.84% y su índice nacional de precios al consumidor final fue de 102.3588. En la balanza de pagos, con el término de la guerra entre Irak e Irán,
Terminó la sobreoferta de crudo y los precios del petróleo bajaron hasta $10 de barril, por lo que los ingresos por este concepto disminuyeron. Con este problema, Carlos pidió $3.500 millones de préstamo. Clara indicación de que la banca internacional lo apoyaba, pero que él siguiera con la política de apertura. En la balanza de pagos, en el déficit público durante los primeros años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se redujo de una manera importante, ya que en 1988 representó el 9.9% del Producto Interno Bruto y en 1991 aparece el primer superávit de las finanzas públicas mexicanas en los últimos 30 años. Dicho superávit representó el 3.84% del Producto Interno Bruto. Bien, ahora, en cuanto a la oferta y la demanda, el modelo que introdujo en México durante su sexenio es a menudo señalado como una de las grandes tragedias que ocurrieron en el país, siendo alguna de sus políticas un peso con el que los mexicanos aún cargaban. Bien, por otro lado, los salarios durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, el salario mínimo se elevó menos de 7 pesos. En 1989, el SMGN se ubicaba en 7.947 pesos y al final de su lapso como presidente dejó el salario mínimo en 14.12 pesos. En la tecnología, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari definió una política para el sector de la actualidad. Hubiera sido de mucha utilidad el obligado reconocimiento a la ciencia. La distinción que existe entre la generación de conocimientos y su aplicación. Bien, ahora empezamos con el sexenio de Ernesto Zedillo. Él fue un mexicano que tomó su mandato entre 1994 y 2000, nacido en el seno de una familia de clase media. Ernesto Zedillo Ponce de León cursó estudios en la Escuela Superior de Economía en el Instituto Politécnico Nacional y en varias universidades de Reino Unido y Estados Unidos. En esta última se doctoró con una tesis sobre la deuda externa mexicana. El plan de desarrollo era fortalecer la seguridad nacional, asegurar que la política nacional refleje efectivamente los intereses del país y renovar la política exterior para defender a los mexicanos que residen fuera del país. Aquí se muestran más puntos importantes sobre el plan del desarrollo de Ernesto de Zedillo. En su sexenio hubo la crisis económica de México de 1994, que surgió por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano, y las tres principales razones por las que sucedió fue por el déficit fiscal histórico de 1994, la inestabilidad política y el error de diciembre. Bien, con el nivel de precios durante este sexenio, durante 1995, el PIB se derrumbó 6.4%. Como sea, Ernesto Zedillo acabó su sexenio con un crecimiento promedio de 3.4%, pero esa crisis fue gestada por Salinas y mal administrada por Ernesto Zedillo. Pero al final la caída bruta de 1995 se le tiene que adjuntar a Zedillo, pero también la tiene que cargar Salinas de Gortari.
En la importación y la exportación, el periodo presidencial de Ernesto Zedillo, de 1994 al 2000, inicia con una fuerte déficit en balanza comercial de mercancías de 18.464 millones de dólares. Aquí se muestra una gráfica sobre la balanza comercial de mercancías. En cuanto a la hiperinflación, la hiperinflación de años anteriores llevó a cabo que el peso mexicano llegue a cifras estratosféricas. El 1 de enero de 1993 entró en circulación el nuevo peso, al que le quitaron 3 ceros para generar otra percepción y simplificar las transacciones comerciales. La inversión extranjera directa por sector económico tuvo un total en 1994 de 2.5 y de 1994 a 1999 fue de 2.1. Ahora el comportamiento de la inversión extranjera directa de 1994 al 2000. Y esto fue del total de la IED en el país en el periodo por 67.866.7 millones de dólares, que se orientaron al sector manufacturero 42.669.7 millones y 14.883 millones al sector de servicios, es decir, el 62.6% y el 21.9%. En los monopolios tuvo aeropuertos, puertos, ferrocarriles, la electricidad, las empresas de gas, los satélites y las minas, al igual que ciertos grupos de pesca. En las deudas, el monto más elevado de la deuda externa alcanzó en julio de 1996, cuando llegó a 91.297 millones de dólares, lo cual dejó como secuela de impacto devaluatorio de diciembre de 1994. Ahora, en cuanto a los tratados, intentaba aprovechar el acceso de México a los países con los que ha firmado varios tratados y acuerdos comerciales para incrementar las exportaciones a sus mercancías, para continuar el proceso de negociación con los tratados comerciales con los países centroamericanos e intensificar las relaciones comerciales con el Mercosur, los países de Cuenca del Pacífico y los de la Unión Europea. Y aquí podemos ver otros tipos de tratados que tuvo en el sexenio de Ernesto Zedillo. También durante la Cámara de Diputados, inmediatamente después de obtener el poder, trató de pacificar a la región del sureste de México y envió a un representante de su gobierno para dialogar con los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como con los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, y la Comisión Nacional de Intermediación, CONAN. Por primera vez en nuestra historia se ha logrado una reforma amplia y compleja, con un consenso sin precedentes en su pluralidad y en su firmeza. Ahora se regulan constitucionalmente los principios de transparencia y justicia en el financiamiento de los partidos políticos, en el centro del origen de sus recursos y en la fijación de los límites a sus gastos en las campañas electorales y en el acceso a los medios de comunicación. Ahora con Vicente Fox Quesada
Nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1942, donde estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. También entró a trabajar al grupo Coca-Cola y por su desempeño y constancia llegó a ocupar el puesto del presidente de la compañía para México y América Latina. Además, se ha desempeñado como consejero de la Cámara México-Americana de Comercio AC y como director del Grupo Fox, empresas dedicadas a las ramas agrícola, ganadero, agroindustria y fabricación de calzado. Aquí podemos observar cómo estaba compuesta su Cámara de Diputados y ahí se ven los representantes de cada senado. En el proyecto de gobierno, aconsejado por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, promovió una reforma fiscal que contemplaba gravar con el impuesto y el valor agregado el consumo de alimentos, medicinas, colegiaturas de escuelas privadas, libros y revistas, pero la reforma fue rechazada. Desde el inicio de su mandato, Vicente Fox se había comprometido a mejorar la infraestructura de México con la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana en la Ciudad de México. Finalmente, debido a la gran inconformidad de los campesinos, el 1 de agosto del 2002, la Presidencia de la República decidió cancelar el proyecto en Texcoco del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Bien, el papel de México en el exterior. Durante su campaña electoral, Fox planteaba convertir a México en una nación líder y activa en asuntos hemisféricos. Sin en cambio, tuvo varios enfrentamientos. El primero fue de carácter político internacional. Este ocurrió con el país de Cuba, a raíz de la visita del líder cubano a México con ocasión de la cumbre de la Organización de Naciones Unidas sobre el financiamiento al desarrollo celebrada en Monterrey. Ahora, en cuanto a la política social, en el sexenio de Fox se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria, secundaria, preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginadas. En este tuvo principios educativos que fue garantizar el acceso de toda la población a una educación pública de calidad y propiciar su permanencia en ella, promover que la sociedad participe y se sienta responsable, renovar el proceso educativo y elevar el nivel de profesionalización del personal docente y directivo. Financiamientos y evaluación. La propuesta de incrementar gradualmente al 8 o 9% del Producto Interno Bruto, el gasto educativo se ha topado ya con varias barreras grandes, pues en el presupuesto del 2001 el gasto provisto en educación era de 245.7 mil millones de pesos, aumentado finalmente a 249.9 mil millones por el Congreso, lo cual como proporción del Producto Interno Bruto representa un incremento del 3.97% al 4.01%, recordando que el gasto público educativo se ha mantenido en alrededor de 4% en el PIB desde 1994. Ok, en la política económica surgen 4 puntos, que era el balance macroeconómico positivo, la inversión extranjera y promoción del pleno empleo, el apoyo a las micro y pequeñas y medianas empresas y el poder adquisitivo del sector manufacturero. Ahora, en cuanto al crédito total de la banca comercial consolidada, el crédito total de la banca comercial consolidada pasó de 882
1.752 millones de pesos en el año 2001 a 1.246.385 millones de pesos en el año 2006, donde los créditos que más crecieron fueron los destinados al consumo, al pasar de 58.741 millones de pesos en el año 2001 a 320.768 millones de pesos en el año de 2006. La deuda pública. En esta, la deuda externa bruta del sector público federal pasó de 84.600.2 millones de dólares en el último trimestre del año de 2001 a 73.002.5 millones de dólares al segundo trimestre del año de 2006, disminuyendo el PIB a 13.9% al 8.8% en este periodo. La reducción se debió al superávit de la inversión extranjera en la balanza de capitales y las transferencias en la balanza de cuenta corriente. Los programas públicos sobresalientes fue el programa de desarrollo humano de oportunidades, las enciclopedias, el Seguro Popular, programas nacionales de financiamiento de microempresario y programa de vivienda. Bueno, después seguimos con el sexenio de Felipe Calderón. Él nació en Morelia en 1962. Fue político mexicano del Partido de Acción Nacional, PAN, presidente de México entre 2006 y 2012, y realizó sus primeros estudios en el Instituto Valladolid de Morelia, su ciudad natal, y en 1987 se licenció como abogado por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. Los castigos a los monopolios en México. Con el presidente de México, Felipe Calderón, anunció el lunes el envío del Congreso a la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, con la que busca elevar las sanciones en las empresas que incurran en prácticas monopolistas. En la Cámara de Diputados se compone por tipo de elección y grupo parlamentario. Su partido fue el PAN. En mayoría relativa fue de 136. En cuanto a las exportaciones e importaciones, también se concentró en la relación de México-Estados Unidos de 2006 a junio de 2012. Las exportaciones ascendieron a 1.626.000 a 119 millones de dólares y las importaciones a 1.576.988 millones. En conjunto, el comercio exterior fue de 3.203.107 millones de dólares en el sexenio de Felipe Calderón. En la tecnología, durante el sexenio de Felipe Calderón, la ciencia y la tecnología ha sido considerada a niveles de subtemas y no como pilares de desarrollo del país. Subraya la Academia México de Ciencias. El análisis de Academia México de Ciencias resalta que desde el año 2000, cuando se iniciaron las gobernaturas panistas, la atención del gobierno federal del desarrollo científico y tecnológico ha sido disminuido. Ahora, en cuanto a su plan de desarrollo nacional, este garantiza la seguridad nacional, salvaguardar la paz, la integridad, la independencia y soberanía del país y asegurar la viabilidad del Estado y la democracia. También busca alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos formales que permitirían a todos los mexicanos, específicamente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.
Aquí podemos ver otros de sus planes de desarrollo en su sexenio y podría ser el garantizar que a los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural y económica. En los niveles de precios durante el sexenio, Felipe Calderón le estalló una crisis externa generada en Estados Unidos, que le costó a México una caída del Producto Interno Bruto durante el 2009 de 5.3%. Con esto, el crecimiento promedio del calderonismo fue del 2.2%. En este caso, es justo considerar que sin la crisis suprime y la Gran Depresión mundial, la economía mexicana habría crecido en el sexenio de Felipe Calderón algo así como el 3.5%. En los tratados, la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, en una reunión con la COESE y con Gamin en abril del 2007, propuso negociar temas pendientes de tratados de libre comercio vigentes con los países de Chile, Colombia, Triángulo Norte, Nicaragua, Costa Rica y Uruguay, para así ampliar la cobertura de acuerdos de complementación económica vigentes. Aquí también podemos ver los casos iniciados por México ante el órgano de solución de diferencias de la OMC durante los años del 2007 al 2012. En los salarios, la zona libre de la frontera norte, conforme a la publicación del DOF, a partir de la fecha señalada, desaparecerán las zonas geográficas B y C. Ahora, en cuanto a la deuda externa, según datos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda externa bruta del sector público se ha comportado de la siguiente manera en los últimos 22 años. Aquí podemos observar unas tablas que presentan esto. Y al final del sexenio de Salinas, la deuda aumentó un 11.4% y al final del sexenio de Cedillo disminuyó un 1% para diciembre de 2006. Al final del sexenio de Vicente Fox disminuyó en un 35.3% durante el sexenio que implementó una política para cambiar la deuda externa por deuda interna y finalmente al mes de julio de 2012, a 4 meses de finalizar el sexenio de Felipe Calderón, la deuda externa bruta aumentó en un 125.3%, mostrando el mayor nivel de endeudamiento en la historia contemporánea de México. En la deuda interna, en este periodo del 2000 al 2012, la deuda subió de 19.9% a 33.8% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 13 puntos del por ciento. En contraste con el periodo en que Luis Videgaray se desempeñó como secretaria de Hacienda del 2002 al 2016. La deuda se elevó de los 33 a los 44 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 10.2 puntos del por ciento. Ahora, la crisis de exportaciones, oferta y demanda. A lo largo del 2008, el peso mexicano siguió depreciándose, lo que provocó que perdiera alrededor del 50% de su valor frente al dólar. Esto se dio en el contexto de una crisis financiera mundial que llevó a la quiebra a numerosas instituciones bancarias, sobre todo en Estados Unidos y México. En diciembre del 2008, el peso mexicano se depreció un 26.70% a 14 pesos por dólar. Como medida de precaución, el Banco de México ha estado inyectando grandes cantidades de dólares en el mercado cambiario para frenar la depreciación del peso.
pero para febrero del 2009, Banxico había perdido 20.62 millones de reservas en dólares estadounidenses para aliviar la presión sobre el peso. Y aquí podemos ver una gráfica del crecimiento económico sobre tasa anual y cifras desestacionalizadas. El siguiente sexenio es Enrique Peña Nieto. Nació el 20 de julio de 1966. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En el salario anual tuvo de 3.115.531, el mensual de 259.627.58, el semanal de 59.914.06 y el diario de 11.982.81. En la economía, las exportaciones estaban más vinculadas a las importaciones que el resto de la economía, que donde México importa componentes produciendo piezas que se exportan luego de un proceso y que regresan para ser ensambladas en el país. Duce calculó que más del 70% de las importaciones mexicanas son temporales, que están exentas de aranceles y que son reexportadas. En la inversión pública, a pesar de que al inicio del sexenio se dijo que iba a revertir la tendencia de las administraciones precedentes y que el gobierno iba a aumentar en su gasto de inversión, no se cumplieron las expectativas. De hecho, se redujo la inversión de manera considerable en la segunda mitad del periodo. A 6 meses de haber entrado en funciones, el gobierno anunció un gran programa de inversiones en infraestructura y en abril de 2014 siguió otro plan aún más grandilocuente, el Plan Nacional de Infraestructura, que debía invertir 7.7 billones de pesos, la mitad en el sector energético. La inversión privada. Bien, en la inversión privada el crecimiento de la economía no solo fue el resultado de la inversión del Estado, sino del capital privado. Este dependía de las condiciones mismas del mercado y de la estructura económica, de los incentivos del gobierno y finalmente del consumo. Por eso es necesario explicar que la inversión privada mexicana es tan reducida. Durante el sexenio de Peña Nieto se dieron a la banca de desarrollo, Nafinsa, Bancomext y Banobras, más facultades para funcionar como banca de primer piso. Y se aumentaron sus recursos. La reforma financiera del 2014 efectivamente otorgó a la banca de desarrollo una mayor capacidad para financiar a las MIPYMES. En 2016, el 45% de la cartera de Nacional Financiera y 71% del Banco Nacional de Comercio Exterior se orientó de esta manera. No obstante, la cartera total y su alcance son limitados, ya que a pesar de que subió de 1.6 en 2007, solo representó el 3% del PIB, y la mitad de esa cifra se canaliza a créditos comerciales. En la deuda interna, debido a la deuda errónea y legítima de Peña, se decretó un superávit primario. El gobierno de Peña Nieto siguió con esta política, donde el saldo fiscal primario fue de 0.2% del PIB en 2016, y bien que durante la segunda mitad del año electoral de 2018 incurrió en un déficit de 2.9%. En la deuda externa, el IMCO mencionó que la deuda adquirida por el Poder Ejecutivo de 2013 a 2018 fue de 2.930 millones de pesos. En el Tratado Libre de Comercio, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mantuvo una política comercial abierta y le dio un renovado impulso a la agenda de negociaciones comerciales con su participación de Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
transpacífica. La moderación de la Unión Europea en el inicio de las negociaciones con algunos países en América Latina, Asia y Medio Oriente. Aquí podemos observar una red de tratados de libre comercio con socios comerciales de los años 2012 y al 2017. El primero es el más importante, que fue el de Estados Unidos con Canadá y México, que se llamó el Telecan, también en Colombia y así respectivamente. La depreciación de la moneda durante los años del 2012 al 2013 fue a unas horas de la salida de la actual administración. El tipo de cambio se ubicaba en el nivel de 20.26 pesos por dólar. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pasa a la historia como el que dejó en el camino más de 7 pesos del valor de nuestra moneda. Recibió el tipo de cambio en 12.92 por dólar, lo que significa una depreciación de 56.81%. En el nivel de precios, el corte de caja de la inflación sexenal reveló durante el mandato del expresidente Peña Nieto, donde se observó una inflación acumulada del 27.9%, lo que representó su nivel más bajo en los últimos 8 sexenios. Y finalmente, para terminar con este último sexenio, hablaremos de Andrés Manuel López Obrador, que fue licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999, ocupó el cargo de presidente del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Fue 3 veces candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2006, 2012 y 2018. En su tercera postulación para el cargo como jefe del Poder Ejecutivo, en 2018 ganó la elección con el 53.19% de los votos. El plan de desarrollo, el 70% de los hogares de México está inscrito en el menos de un programa de bienestar o se beneficia del presupuesto nacional. Se aplica de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional. Combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni favoritismo ha permitido financiar programas sociales, en especial para los más marginados. La deuda interna y externa. En la deuda pública alcanzó en noviembre de 2021 los 13.01 billones de pesos, una cifra histórica según datos de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda muestra que en el año 2020 la deuda pública presentó un 51.5% del PIB. Bien, durante la pandemia, que fue en el año 2020, el gobierno, para no caer en deuda, decidió no gastar y caímos tremendamente, porque el gobierno dejó de apoyar a empresas y familias. El gobierno mexicano también rechazó instrumentar una política contracíclica, lo que esto propició un aumento en la pobreza. Bien, ahora la oferta y la demanda. Las exportaciones aumentaron en un 75% por la elevada demanda de Estados Unidos. El consumo privado aumenta en un 19% por el aumento de remesas en un 95% que proviene de Estados Unidos. Puede haber una inflación del 8%, la inversión pública y privada disminuyeron, esto implica que la demanda disminuyó y actualmente se produce menos de 1.800.000 barriles de petróleo diarios, cantidad que nos ha llevado a la importación.
Ahora sobre el litio, la iniciativa de reforma a la ley minera que no requiera los 2/3 es mayoría simple para que el litio quede como propiedad de la nación. Bien, ahora en los salarios, aquí podemos tener una tabla donde se parte del 31 de diciembre del 2019 por la Hacienda Pública en activo circulante y no circulante. Aquí podemos ver que hay unos ingresos y otros beneficios del 2009 a comparación del 2022. Aquí también podemos ver que el ahorro y desahorro en 2022 fue más que en el año de 2019. Y por último, en la tecnología y la innovación apenas equivalen al 0.2% del Producto Interno Bruto, aún lejos del 1% que se sugiere para atender este rubro en favor del desarrollo. La industria 4 optimizará los sistemas de fabricación, reducirá los tiempos de desarrollo de nuevos productos, los costos de fabricación y obtendrá procesos productivos totalmente integrados. Los recursos que el gobierno planeaba gastar en tecnologías de la información del 2020 suponía un aumento de 13.4% respecto al destinado en el 2019. Ok, con esto concluimos nuestra presentación. Ahora quisiéramos dar nuestro punto de vista sobre los sexenios que les presentamos. No sé si alguien guste comenzar. Bueno, pues como pudimos observar, en algunos sexenios todavía se sigue conservando y fortaleciendo las instituciones democráticas, el cual pues se logra vencer algunas crisis económicas y se recupera la capacidad del crecimiento. Lo podemos ver como por ejemplo en el gobierno de Miguel de la Madrid, que ahí recupera la capacidad del crecimiento y vence algunas crisis económicas. Sí, de hecho también me parece, bueno, a mi punto de vista se me figura que fue un buen sexenio el de Miguel de la Madrid, pero también no me pareció que fueran vendiendo las empresas y que las terminara de privatizar Carlos Salinas de Gortari. Con Carlos Salinas de Gortari tuvimos una superinflación que tuvieron que devaluar el peso. Entonces, hasta la fecha nuestro peso ha sido devaluado y por lo tanto no nos podemos recuperar. Con los siguientes sexenios podemos ver que también en el sexenio de Vicente Fox se pudo lograr un buen Producto Interno Bruto, un buen crecimiento, pero en el sexenio de Felipe Calderón, que fue del mismo partido de Fox, terminamos con una deuda de estratosférica, ¿no? Deuda externa. Y con el sexenio de Enrique Peña Nieto, ni se diga, también terminamos con una deuda externa muy, muy grande. Sí, y complementando un poco tu idea, sí, tuvo un poco de culpa a Carlos Salinas de Gortari por su sexenio. No, no utilizó bien como que sus recursos, a mi punto de vista, ya que también esto perjudicó a los inicios de Cedillo, ya que también eso lo mencionamos en la presentación, de cómo en el periodo de Cedillo fue cuando se le quitaron los 3 ceros. Eso pues, sí fue un gran impacto en la economía de México. También, bueno, lo que pude notar fue que todos los sexenios se basan más en la inversión educativa, pero tampoco no se basan tan ciertamente en el reglamento. O sea, no cumplen ciertos criterios y aparte
También con López Obrador dijeron que bajó la exportación, pidiendo más, por lo que aumentó más la importación. Entonces, pues faltaría, bueno, más inversión en ese aspecto. De hecho, pues ahorita, por lo que estamos pasando al año en curso, tenemos una inflación del 8%. Entonces, ahorita muchas empresas también han retirado su capital de las economías emergentes, como es el caso de México. Esto propicia que pues no tengamos inversión directa. Entonces, sí es algo preocupante y también es algo que inició Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Lo inició en su modelo neoliberal, que él lo decidió llamar liberalismo social. Entonces, pues no sé qué decida hacer el Ejecutivo, pero sí está algo crítica ahorita nuestra situación. Bueno, pero es que, por ejemplo, lo podemos ver con las importaciones y las exportaciones, que pues al fin y al cabo fue una estrategia de negociaciones pues así para hacer un crecimiento económico. Y pues estas negociaciones, pues yo comprendí que las podían hacer bilaterales o multilineales para reducir la inflación. Sí, fue uno de los acuerdos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Introducir a México hacia la globalización, eh, al tener acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países en la compra y venta de mercancías, si lo podríamos llamar así. El detalle es de que ahorita a la fecha, pues nosotros importamos más de lo que exportamos. Entonces eso quiere decir que pues a mi punto de vista, siento que está un poco mal porque compramos más de lo que producimos. Entonces, que no podemos ser ni autosuficientes. Pero también hay que recalcar que ningún país, ninguna economía puede llegar a ser autosuficiente. Y eso es muy, muy cierto. Pero, por ejemplo, Salinas también pues, nos dejó en claro que se inauguró sobre un concepto del crecimiento económico, el cual pues orientaba la producción hacia la exportación. Este provocaba una industrialización como una liberación comercial. Pues sí, pero a la fecha ahora ya no exportamos. En su sexenio tal vez lo bueno fue eso, de que hubo mayor exportación, ¿no? De mercancías y por lo tanto hubo un mayor crecimiento que fue del 25 punto y tantos del Producto Interno Bruto y fue un buen crecimiento para México. Pero también con eso en consecuencia se vinieron muchas cosas como la devaluación. Ahorita a la fecha pues ya no se produce mucho y tenemos que importar más y comprar más. Y tal vez ha sido mala administración de los sexenios que siguieron después de él, ¿no? Como el de Ernesto Zedillo. Entonces, para terminar, ¿alguien gusta decir algo último? Por mi parte sería todo. De la mía también. Ok, bueno, entonces hasta aquí llegó nuestra presentación. Al final tuvimos un pequeño debate sobre nuestra opinión de los sexenios, sobre cada presidente, en el análisis macroeconómico y aquí concluimos la presentación. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por visualizarnos. Hasta luego.